El gobierno de Javier Milei ha sido expuesto por la manipulación de la metodología del índice de precios al consumidor IPC, subestimando la tasa de inflación real durante los últimos 25 meses. La postergación del nuevo IPC, junto con el dato de enero del INDEC 2,9% contrastando con el IPC CABA 3,1%, revela una distorsión política deliberada de un indicador macroeconómico clave, según análisis de Alfredo Zayat. El dispositivo de poder de la derecha, incluyendo actores políticos, mediáticos, empresariales y economistas del establishment, califica la situación como una polémica, cuando en realidad se trata de una intervención burda del INDEC para ocultar la brutalidad del ajuste socioeconómico implementado por el experimento liberal libertario. Incluso se argumenta cínicamente que el nuevo IPC de enero habría arrojado un resultado aún menor. La ciudad de Buenos Aires ya aplica la metodología que el INDEC tenía lista desde hace 2 años. La encuesta nacional de gastos de los hogares 2017-2018, ponderando el gasto familiar con una actualización de los patrones de consumo. En contraste, Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, insisten en utilizar un indicador basado en consumos de hace 22 años, cuando la estructura de gastos era significativamente diferente. La propaganda oficial difunde que el IPC-INDEC con los ponderadores actualizados habría sido un menor 2,7%, un intento de distracción que resulta absurdo a estas alturas. La decisión política de manipular la metodología del indicador fue tan evidente que incluso Marco Lavagna, el titular del INDEC, durante 2 años y anteriormente funcional al relato económico libertario, renunció al considerar que la genuflexión había llegado a un límite. El nuevo índice, anunciado oficialmente por el INDEC en octubre pasado, debía ser implementado este año, con un acuerdo con el FMI que estipulaba su publicación a fines de 2025 y el Banco Central anunciando su lanzamiento en su informe de política monetaria de enero. Sin embargo, Milei desestimó estos anuncios y optó por mantener un IPC desactualizado para ocultar el fracaso de su política en la reducción de la inflación. A pesar de la estafa estadística, el proceso de desinflación del que se jacta el equipo libertario ha acumulado 8 meses de ascenso del IPC, es del 1,5% de mayo pasado hasta el 2,9% de enero. Esto significa que la tasa de inflación se duplicó en este periodo, incluso con una economía en recesión, ajuste fiscal, apertura importadora y salarios deprimidos. El INDEC de Lavagna incluso contribuyó a dibujar este estado recesivo para que no se registrara en su totalidad. Este recorrido evidencia que la teoría de Milei sobre la inflación es un fiasco, al menos en la economía bimonetaria argentina. No siempre es un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta de dinero. Si fuera así, porque con superávit fiscal y emisión de dinero reprimida, el aumento general de precios mantiene una tendencia ascendente desde hace 8 meses. La frase fundamentalista del monetarismo, repetida insistentemente por Milei, proviene del libro Monetary History of the United States 1963 de Milton Friedman y Anna Schwartz. La pregunta es si este principio es universal o simplemente un dogma. Si Milei estuviera tan convencido de este evangelio libertario, ¿por qué no elimina las regulaciones cambiarias cepo? No lo hace porque, a pesar de sus anteojeras ideológicas y sus insultos a quienes no comparten su visión, sabe que la eliminación del cepo implicaría una subida del dólar y un disparo de la inflación. Los precios suben por el movimiento del dólar, no solo por la cantidad de dinero en circulación. En la economía argentina bimonetaria existe la tentación de afirmar que la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno cambiario. No es necesario ser un experto para identificar que los precios básicos tipo de cambio, tarifas incluido el combustible y salarios, son los determinantes de la inflación, con la tasa de interés influyendo en el costo de financiamiento de la producción y el comercio. El mecanismo de propagación de precios más potente, aunque no el único, es el mercado de cambios, especialmente en el contexto de una economía cada vez más bimonetaria. La tendencia ascendente de la tasa de inflación comenzó cuando Milei, presionado por el FMI, abandonó el esquema cambiario crawling, ley de ajuste del 1% mensual para adoptar un régimen de bandas cambiarias. El alza inicial del tipo de cambio y la posterior incertidumbre sobre su evolución desencadenaron una aceleración de precios. Ahora, con el mercado cambiario relativamente estable gracias al ingreso de dólares financieros, emisión récord de obligaciones negociables y bonos provinciales y las tasas de interés reales positivas impulsando el carry trade, el impacto del aumento de las tarifas públicas se ha sumado a la ecuación. Tras mantenerlas artificialmente bajas en el segundo semestre pasado con fines electorales, el gobierno implementó un ajuste acelerado después de las elecciones de octubre,
respondiendo a las exigencias de los grupos energéticos pilares de la construcción de la hegemonía política del experimento libertario y a la necesidad de acomodar las cuentas públicas. Esto implica una drástica reducción de los subsidios, incluso en el transporte, para apretar el gasto público, ya que los ingresos de recaudación en términos reales han caído durante 7 meses consecutivos. La consultora Al Equilibra anticipa un aumento del 12% en las tarifas de electricidad y gas en febrero, lo que podría aumentar el IPC actualizado en 0,2 puntos porcentuales en comparación con el IPC vigente. El Gobierno ha implementado un nuevo esquema de subsidios, eliminando las categorías N1, N2 y N3 y dividiendo a los hogares en aquellos con subsidio y aquellos sin tarifa plena. Tras un cruce masivo de datos de ingresos y bienes en el AMBA, el 99,2% de los anteriores en ninguno se mantienen en tarifa plena, mientras que solo el 0,5% de los ex-N2 y más del 10% de los ex-N3 perdieron el beneficio por superar los nuevos topes patrimoniales. El subregistro también se observa en el rubro de los alquileres. La agrupación de inquilinos de Argentina señala que la canasta de bienes y servicios utilizada por el INDEC para medir la inflación asigna solo el 3,48% al rubro alquiler de la vivienda en el Gran Buenos Aires, cuando en realidad el alquiler absorbe entre el 30% y el 50% del ingreso familiar. El IPC-INDEC desactualizado no refleja esta realidad. La intervención del INDEC no es una simple discusión técnica o una polémica, sino una decisión política y de poder. Cuando el indicador que debería ordenar expectativas, contratos y debate público se convierte en una herramienta de propaganda, se rompe un piso básico de credibilidad. Esta manipulación, como se ha visto en el pasado, genera incertidumbre y remarcaciones preventivas. La trampa no es indiferente. El IPC de Milei mide menos para pagar menos, ajustar más y licuar aún más. La postergación del índice actualizado subestima la carga de tarifas y alquileres, distorsiona paritarias y jubilaciones, dibuja un nivel de pobreza artificial y reduce los intereses de los bonos indexados. El fracaso del dogma monetarista es evidente. La desinflación libertaria no se explica con teorías ultraortodoxas, sino con anclas concretas tipo de cambio atrasado, salarios deprimidos, postergación de tarifazos, y, cuando estas anclas se debilitan, los precios vuelven a acelerarse. Por eso la obsesión por sostener el relato es inseparable del método. Esconder el deterioro de los ingresos de la mayoría de la población mientras Milei y Caputo profundizan una política económica de ajuste permanente.